A primera vista, suena como el mayor pecado ambiental que uno podría imaginar. En 1974, cientos de barcos salieron al mar frente a la costa de Florida y hundieron allí más de 2 millones de neumáticos de automóviles, justo en medio del océano. En realidad, sin embargo, no se trató de un acto extremo y deliberado de contaminación ambiental, sino que estuvo impulsado por una idea completamente positiva. Con los 2 millones de neumáticos hundidos, Estados Unidos quería crear un gigantesco arrecife de coral para mantener el océano saludable a largo plazo. 50 años después, las consecuencias son absolutamente increíbles. Y en este video vamos a mostrarte la historia completamente loca que hay detrás de este experimento increíble. Así que, si quieres saber qué pasa cuando simplemente tiras 2 millones de neumáticos al océano, asegúrate de quedarte hasta el final. Para esta historia salvaje, viajamos de regreso a Estados Unidos en los años 60. En aquel entonces, la economía estadounidense estaba en auge, al igual que la producción industrial, lo que trajo una gran prosperidad, pero también enormes cantidades de residuos. Solo en 1968 se vertieron directamente al océano 4,5 millones de toneladas de residuos industriales. Y eso no fue todo. Entre 1946 y 1970 se arrojaron al océano 55,000 toneladas de residuos radiactivos, principalmente frente a la costa este de Estados Unidos, sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas. Aunque el movimiento hippie llevaba tiempo llamando la atención sobre los posibles efectos, no fue hasta 1972 cuando el presidente estadounidense Richard Nixon firmó una ley que indicaba a las grandes empresas industriales qué podían verter al océano y qué no. Para entonces, sin embargo, en muchos lugares ya era demasiado tarde y la naturaleza bajo la superficie del mar había perdido de forma masiva diversidad y abundancia. Pero en Estados Unidos se estaba produciendo otro desarrollo. En los años 70, el país se convirtió en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, produciendo millones de vehículos. Como resultado, se fabricaron la increíble cifra de 170 millones de neumáticos, muchos de los cuales nunca se usaron o se desecharon tras solo unos pocos años. Dado que en aquella época tampoco existían métodos de reciclaje a gran escala, algunos científicos tuvieron una idea muy especial. Querían deshacerse de los neumáticos y, al mismo tiempo, revitalizar el llamado arrecife Osborne. El arrecife Osborne era un arrecife de coral situado a 2 kilómetros de la costa de Fort Lauderdale, Florida, que se había reducido drásticamente debido a la contaminación ambiental en los años anteriores. La idea consistía en arrojar innumerables neumáticos de automóviles desechados al océano para que, por un lado, ya no fueran quemados ni enterrados y, por otro, el arrecife pudiera expandirse de forma artificial. El razonamiento detrás de esto era que los arrecifes de coral se asientan principalmente sobre superficies rugosas y estables, dado que gran parte del fondo marino frente a Fort Lauderdale se había degradado hasta convertirse en arena inutilizable. Parecía lógico arrojar neumáticos al mar para proporcionar una superficie a la que los corales pudieran adherirse. A largo plazo, estos crearían entonces una fuente de alimento y un hábitat para peces, moluscos y plantas marinas, restaurando el equilibrio natural bajo el agua. En 1974 comenzó una operación absolutamente única para su época. 100 barcos de vapor de empresas privadas fueron cargados con decenas de miles de neumáticos y luego navegaron hasta el arrecife Osborne. Allí, los neumáticos, que estaban unidos entre sí mediante bandas metálicas, fueron arrojados al agua y los barcos se marcharon de nuevo. Cuando la historia se difundió en la prensa, los particulares también comenzaron a cargar sus pequeñas embarcaciones con algunas decenas de neumáticos y a arrojarlos frente a la costa de Fort Lauderdale. Incluso Goodyear, entonces el mayor fabricante de neumáticos de Estados Unidos, aprovechó el revuelo para una maniobra de marketing. La empresa hizo volar un gigantesco dirigible sobre el arrecife y, bajo cobertura mediática mundial, dejó caer un neumático dorado al mar. Al final, se hundieron más de 2 millones de neumáticos en un área de 36 hectáreas. En resumen, innumerables ciudadanos y empresas con las mejores intenciones habían arrojado neumáticos de automóviles al océano Atlántico. El resultado esperado era impresionante. Investigadores y políticos creían que estaban creando una versión estadounidense de la mundialmente famosa Gran Barrera de Coral, que atrae cada año a innumerables visitantes a Australia. Los planes ecológicos también parecían prometedores, dado que los
arrecifes de coral proporcionan hábitat al 25% de la vida marina, ayudan a mantener la biodiversidad en el océano y protegen las costas en regiones especialmente vulnerables de las grandes olas, todos creían que estaban haciendo algo bueno por el medio ambiente y por Estados Unidos, pero el resultado real es muy distinto. Cualquiera que hoy vaya a bucear al arrecife Osborne, exactamente 50 años después, ve neumáticos solitarios tirados sin orden en el fondo marino, habitados ni por peces ni por corales. En general, lo único que se observa son neumáticos deteriorados que parecen haber dañado el medio ambiente en lugar de ayudarlo. De hecho, no fueron los neumáticos en sí los que impidieron que el arrecife Osborne se regenerara. Más bien, fue un pequeño detalle que mencionamos brevemente antes: las bandas metálicas utilizadas para hundir los neumáticos. Por un lado, estaban pensadas para asegurar que los neumáticos se hundieran más rápido. Por otro, debían mantenerlos unidos para que no se dispersaran por el océano debido a las corrientes. Pero fue precisamente este segundo propósito el que falló por completo. Como se sabe, el metal se oxida cuando se expone al agua, y las bandas se fueron desintegrando gradualmente, y como el proceso de oxidación avanza 5 veces más rápido en agua salada, bastaron unos pocos meses para que las bandas se disolvieran por completo y los neumáticos dejaran de estar conectados entre sí. Además, la región es golpeada con frecuencia por ciclones tropicales que generan olas masivas y fuertes corrientes oceánicas. Como los neumáticos ya no estaban unidos, fueron empujados al azar por el oleaje, creando enormes espacios entre ellos. Los corales ya no tenían una superficie lo suficientemente grande para asentarse. La situación empeoró aún más cuando los huracanes Opal en 1995 y Bonnie en 1998 no solo devastaron grandes partes de la costa este, sino que también arrastraron miles de neumáticos hasta las costas de Florida y Carolina del Norte. Al mismo tiempo, la vida marina que antes habitaba las partes restantes del arrecife Osborne había encontrado nuevos hábitats en otros lugares, dejando casi sin vida la zona. En ese punto, el proyecto no solo había fracasado, sino que además se había vuelto completamente contraproducente. Para Estados Unidos, sin embargo, quedaba un problema. Millones de neumáticos de automóviles seguían yaciendo en el océano cerca de Fort Lauderdale. Como resultado, se produjo un cambio gradual en la forma de pensar, y la gente se dio cuenta de que los neumáticos debían retirarse del agua lo antes posible. Al principio se envió a algunos buzos profesionales para recoger al menos los neumáticos que estaban completamente sueltos. De este modo se recuperaron 1,600 neumáticos. Sin embargo, dado que costaba una media de $17 recuperar un solo neumático, el proyecto se interrumpió por razones financieras. En 2007, el ejército de Estados Unidos anunció que quería utilizar la zona como campo de entrenamiento para operaciones acuáticas y, en el proceso, recuperar la mayor cantidad posible de neumáticos. A lo largo de 2 años, esto funcionó razonablemente bien y se recuperaron 72,000 neumáticos, pero cuando el ejército terminó sus ejercicios en 2009 y se retiró, el 95% de los neumáticos seguía intacto. Tuvieron que pasar 7 años completos hasta que las cosas finalmente cobraron impulso. En 2016, fue entonces cuando se encargó a la empresa privada 4Ocean la limpieza de la costa frente a Fort Lauderdale de neumáticos de automóviles. En su primer año, la empresa recuperó 250,000 neumáticos y creó un modelo de negocio del que la operación se benefició a largo plazo. A partir de cada neumático recuperado, la empresa fabricó pulseras recicladas, que luego vendió por $29 cada una. De este modo, 4Ocean no solo cubrió sus costos, sino que también reinvirtió parte de los ingresos para recuperar aún más neumáticos, que a su vez podían transformarse en nuevas pulseras. Para 2022, la empresa había logrado retirar el 75% de los neumáticos del agua, superando con creces las expectativas políticas. Para muchas personas, sin embargo, existe un inconveniente. Dado que 4Ocean puede producir 5 pulseras a partir de un solo neumático, el valor de un neumático recuperado, que simplemente había sido desechado en 1972, asciende ahora a $145. La empresa ha creado un negocio enorme que enfrenta a muchas personas a un dilema filosófico. Y es que la protección del medio ambiente solo se persigue con tanta determinación cuando las empresas pueden ganar dinero. Tras años de iniciativas para limpiar el océano sin un motivo de lucro, el esfuerzo solo tuvo éxito una vez que se pudo ganar dinero con ello. Por eso, muchos incluso se preguntan,
¿Por qué deberían los humanos dejar de provocar desastres ecológicos si se puede ganar aún más dinero resolviéndolos? Más allá de eso, el ejemplo del arrecife Osborne deja claro que arrojar 2 millones de neumáticos al océano no fue una buena idea. Sin embargo, eso no significa que los arrecifes de coral artificiales no puedan funcionar. Muy cerca de allí, cerca de Miami, se encuentra el Arrecife Memorial Neptuno, que también fue creado de forma artificial. En este caso, sin embargo, el material consiste principalmente en un cemento especial y, sorprendentemente, en las cenizas de personas fallecidas. Además, la arquitectura del arrecife está diseñada para resistir incluso corrientes y olas extremas. Como puedes ver, los seres humanos pueden intervenir en la naturaleza sin necesariamente destruirla. Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Fue el proyecto del arrecife Osborne un error bien intencionado? ¿O alguien debería haber visto venir el desastre? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Nos encantaría conocer tu perspectiva sobre este tema. Si esta historia te pareció interesante, asegúrate de suscribirte para ver más historias increíbles como esta. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.